Gracias, presidente. Bueno, buenas tardes de nuevo. Y sí es cierto que da gusto acabar un pleno con un punto como este. Gracias. La desigualdad y la pobreza representa el fracaso de la política económica y social llevada a cabo hasta la fecha. Que la vergüenza cambie de bando, nos contaban. Ya está bien de culpabilizar precisamente a las personas. Porque puede que bajen los datos de desempleo, pero se han incrementado los datos de miseria. Mientras la pobreza y la desigualdad se cronifican en este país, otros incluso prefieren hablar de lazos amarillos y de pistolas, de lo que haga falta, con tal de no hablar de las cosas de comer. Hay que darle las gracias al Grupo de Izquierda Unida por la iniciativa, por permitirnos en este Parlamento hablar de las cosas de comer. La desigualdad no es inevitable, eso es solo una elección política y además muy política. Es posible adoptar medidas concretas para reducirla y justamente es situarnos en el carril contrario por el que estamos avanzando. La reducción de la desigualdad debería de ser una prioridad política de primer nivel y con medidas ambiciosas tanto en el empleo, en la protección social, pero también y muy importante en la fiscalidad, para distribuir ingresos y oportunidades vitales de forma equitativa entre aquellos que tienen más y los que no tienen nada. El trabajo precario y los bajos salarios impiden que el crecimiento económico llegue a todas las personas trabajadoras. Del total de asalariados dados de alta en el régimen general de la Seguridad Social, 1 de cada 2 tiene un contrato parcial, temporal o ambos. Se calcula que entre un 30 y un 40% de aquellas personas con derecho a recibir ayudas no lo hace por desconocimiento, por la dificultad del papeleo o por carecer de una residencia estable. La importancia de la vivienda que tanto hablamos en esta comisión, algo que cada vez además es más común dado el incremento sin descanso de los precios de alquiler. El año pasado las grandes empresas del IBEX 35 aumentaron sus beneficios en un 16%. Sin embargo, su contribución al impuesto de sociedades se redujo en un 11%. Son unos 1.650 millones de euros los que se han perdido de las arcas públicas. La utilización de los paraísos fiscales sigue siendo una realidad en las grandes empresas españolas. En 2017, el 90% de las empresas del IBEX 35 tenían presencia en estos territorios, sumando en su conjunto un total de 858 filiales en paraísos fiscales. Por no hablar ya del corcho que habría que poner al tema de la corrupción. Centrándonos en la comisión de estudio, pues nos permitió sacar la foto a algunas de las necesidades y carencias que supone para muchas personas vivir en Asturias. Conocer que los perfiles de la pobreza han cambiado, pero que los recursos y las ayudas no. Se pone de manifiesto también que se está trabajando más con las consecuencias que con las causas. Nos permitió también dar voz a la desigualdad territorial que sufre Asturias. El código postal condiciona la vida que vamos a tener, no solo de los recursos, sino también de las oportunidades. En el mundo rural, la despoblación y la dejación de servicios públicos van de la mano en los últimos años. Se necesitan medidas específicas con, pero también para el mundo rural. La desigualdad también es sexista. Cuando los servicios públicos no funcionan adecuadamente, son las mujeres y las niñas las que más sufren las consecuencias. La mayoría de las trabajadoras peor remuneradas del mundo son mujeres, quienes además sufren una mayor precariedad laboral y asumen la mayor parte del trabajo de cuidados no remunerado. Esto no está incorporado en el PIB, a pesar de que sin esta economía del cuidado nuestras economías no podrían funcionar. Y determinadas situaciones de mayor vulnerabilidad que incrementan la discriminación, las dificultades y el riesgo de exclusión social, como las personas con discapacidad, mayores, niños y niñas, familias monoparentales,
migrantes, población gitana, entre otros. Vivimos también en una precariedad democrática. Por una parte, se han regularizado medidas que no se traducen en realidades. No se está teniendo en cuenta en la contratación pública ni la ruralidad, ni la discapacidad, ni el impacto de género. La igualdad real, plena y efectiva es una tarea pendiente, como lo evidencian las situaciones de especial vulnerabilidad para las mujeres, como la violencia de género, el mayor desempleo femenino, la brecha salarial, la conciliación y los casos agravados de doble discriminación por discapacidad o inmigración. Tenemos una Constitución española que recoge derechos a los que algunos se empeñan, además de una manera bastante sangrante, a llamar privilegios, y se cuestiona su sostenibilidad. La mercantilización de los derechos es lo que se propone para revertir estas situaciones. Y hablando de sostenibilidad, me gustaría preguntarles si creen que es viable una sociedad que deja a la mitad de la población fuera, si es sostenible que el 20% de los jóvenes trabajadores sean pobres, que el 28% se vayan a buscarse la vida fuera o que el 35% estén desempleados. ¿Esto es sostenible? Hay que añadir también algo que, aunque no por interés, sino por falta incluso de tiempo, no tuvimos ocasión de tocar en la comisión, pero que también suma, y es la pobreza de nuestro planeta, el medio ambiente, cómo envenenar se ha convertido en una actuación legal, porque en el fondo las leyes definen a quién se le pone en el centro. El artículo 135 es un claro ejemplo. Entre nuestras propuestas a este dictamen insistimos en que se hace necesario articular medidas que vayan más allá de una legislatura. La pobreza y la desigualdad social necesitan de medidas que planifiquen y prevengan situaciones de exclusión social, lo decía la anterior portavoz. Y si 1 de cada 6 niños en Asturias va al colegio sin desayunar, significa que necesitamos políticas que vengan para quedarse. Necesitamos medidas que duren más que los 20 días de una convocatoria en el BOPA. El carácter multidimensional de la pobreza y la desigualdad hace necesario también un abordaje de diferentes ámbitos: educativos, sanitarios, social, fiscal y laboral. Se hace necesario cambiar el modelo que trata de paliar solo las consecuencias y que lo hace desde la perspectiva exclusivamente social. Se necesitan medidas que no duren lo que dura una campaña electoral, encaminadas a planificar a largo plazo y a prevenir y corregir situaciones de riesgo. Proponíamos también elaborar presupuestos públicos en los que se especifiquen claramente las asignaciones para la infancia, con inclusión de indicadores específicos y de un sistema de seguimiento que permita supervisar y evaluar la adecuación, eficacia y equidad en la distribución de los recursos. Desde luego no existen recetas milagrosas. Esto no lo vamos a solucionar tampoco con quienes están más preocupados de representar a los dueños de este país que a la ciudadanía que pasa hambre. Imprescindible invertir en las personas, dando prioridad al estímulo económico, e invertir en los servicios públicos, en la educación, en la sanidad, públicas, universales y de calidad para todas las personas. La pérdida de vivienda, lo dijimos en numerosas ocasiones, es sin duda un factor de riesgo por sí solo. Es un desencadenante de una situación de exclusión. Por ello resulta imprescindible el derecho a la vivienda. También a su accesibilidad, disponibilidad y asequibilidad, y en cuanto a lo que tiene que ver precisamente con una vivienda digna. Con el sinhogarismo el objetivo que deberíamos de marcarnos es la erradicación y no otro. Y por último, las políticas de rentas mínimas, que son herramienta fundamental en la lucha contra la desigualdad. Garantizar, desde luego, que ponemos la vida en el centro. Y con todo ello, pues, se avecinan cambios, o se cambian las políticas o tenemos que cambiar a los políticos que nos gobiernan. No cabe otra, porque vamos en la dirección contraria, justamente en la que nos lleva a mayor desigualdad y mayor pobreza. Hay que saber subirse al carril.
Agradecer también en mi última intervención pues, su compañía, haber formado parte y haber participado en esta experiencia que es el Parlamento. Ha sido, desde luego, un honor representar a los asturianos y a las asturianas. Muchísimas gracias.